¿Alguna vez has entrado en una habitación esperando una cosa y te has encontrado con otra totalmente diferente, y luego has fingido que todo iba bien durante demasiado tiempo? Sí, ese era yo. Lo que empezó como una cita normal se convirtió en un interrogatorio educado. Y luego en una explosión no tan educada. ¿Y lo peor de todo? Ni siquiera lo vi venir. En primer lugar, gracias por ver el vídeo, y no olvides suscribirte a mi canal. Me llamo Nate. Tengo 28 años, trabajo en informática y sé demasiado sobre routers para alguien que se le da mal la charla trivial. No soy llamativo, no conduzco un coche de lujo y sigo pensando que el chili está más bueno al día siguiente. Pero, por lo que vale, estoy presente. Escucho. Me preocupo. Y cuando me enamoro de alguien, no lo hago a medias. Conocí a Julia hace 3 años. Primero fuimos amigos, conexiones mutuas de la universidad, gustos musicales similares en Spotify. La típica relación que va creciendo poco a poco. Y sinceramente, funcionó. No nos precipitamos. Sin grandes declaraciones, sin dramas vertiginosos. Solo nosotros. Estábamos en esa etapa en la que empiezas a imaginar muebles compartidos y a discutir sobre muestras de pintura. No éramos perfectos, pero éramos reales. O eso creía yo. Esa noche de jueves, tenía una reserva en un sitio que le encantaba a Julia, informal, nada lujoso, pero con una pasta estupenda y unos palitos de pan aún mejores. Me puse la camisa que, según ella, me quedaba bien en los hombros. Ya sabes, por esforzarse. Llegué 5 minutos antes, como siempre. Eché un vistazo al local. Elegí una mesa. Y entonces la vi entrar. Pero no estaba sola. Estaba con su madre. Al principio, pensé que quizás se habían encontrado fuera. O quizás su madre solo la había dejado allí. Ya sabes, algo extraño, pero explicable. Pero no. Entraron juntas y se sentaron como si fuera lo más normal del mundo. Hola, dijo Julia, dándome un beso en la mejilla como si no estuviéramos en medio de un accidente de coche a cámara lenta. Espero que no te importe. Mi madre estaba libre esta noche. Su madre sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un cirujano, precisa, afilada y diseñada para cortar. Hola, Nate. Soy Ellen. Julia me ha contado cosas. Y con esa pequeña y críptica joya, cruzó las manos sobre la mesa. Durante los primeros 10 minutos, intenté mantener la calma. Le pregunté por el tráfico. Por el tiempo. Hice una broma tonta sobre los palitos de pan. Ya sabes, charla trivial para romper el hielo. Julia parecía un poco nerviosa, lo que debería haber sido una pista. Pero, como se suele decir, la retrospectiva es infalible. Ellen no tocó el menú. Simplemente empezó a hablar. Bueno, Nate. ¿A qué te dedicas? Soporte informático. Principalmente cosas de ciberseguridad. Ah. Entonces, te pasas todo el día sentado delante del ordenador. Bueno, no todo el día. Algunas reuniones. A veces viajo por trabajo. ¿Tienes casa propia o alquilas? Actualmente alquilo. Interesante. ¿Y cómo te va con las finanzas? ¿Tienes deudas? Parpadeé. ¿Era esto una cita o una solicitud de hipoteca? Préstamos estudiantiles. Como la mayoría de nosotros. Pero nada que no se pueda manejar. Elena sintió como si me estuviera puntuando. Miré a Julia. Ella sonrió débilmente y dio un sorbo a su vino. Llegó el camarero. Pedimos. Esperaba que la comida cambiara el tono. Spoiler, no fue así. ¿Quieres tener hijos, Nate? Casi me atraganto con el agua. Eso es algo que Julia y yo aún no hemos hablado. Lleváis juntos 3 años. ¿No es algo que ya deberíais saber? Bueno, no tenemos prisa. Simplemente dejamos que las cosas sigan su curso. Interesante.
Eso no es exactamente un plan, ¿verdad? Dejé mi vaso sobre la mesa y la miré fijamente. Ellen, con todo respeto, ¿hay alguna razón por la que estemos haciendo esto esta noche? Julia intervino, mamá, quizá deberíamos limitarnos a cenar. Pero Ellen no había terminado. Solo quiero asegurarme de que no le estás haciendo perder el tiempo. Tenía la impresión de que esto era una cita para cenar. Entre Julia y yo. Sí, y yo soy su madre. Me preocupa su futuro. No recuerdo exactamente lo que dije a continuación. Solo que lo dije con una voz que no reconocí. Entre harta y furiosa. Vale. ¿Sabes qué? Esto es ridículo. He venido aquí para ver a Julia, no para soportar una especie de evaluación de rendimiento no solicitada. Si quisiera eso, volvería a mi trabajo. Ellen parecía ligeramente divertida. ¿Así que no puedes manejar preguntas sencillas? Puedo manejar muchas cosas. Pero no tengo por qué tolerar que me tiendan una emboscada. Me volví hacia Julia. ¿Por qué no me dijiste que iba a venir? Julia abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Eso fue todo. Me levanté. Dejé suficiente dinero para pagar la cuenta. Buena suerte, dije. ¿A las 2? Luego me fui. Esperé. Un día. Luego 2. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni una explicación. Julia me había dejado plantado. Ni siquiera un «lo siento». Solo silencio. 3 años. Desaparecida. Por culpa de una pasta. Pero eso no fue el final. Porque 4 días después, recibí un mensaje. De su madre. Seré sincero, después de esa noche, no sabía qué esperar. Una parte de mí pensaba que Julia me enviaría un mensaje a la mañana siguiente con una disculpa. Otra parte de mí, más cínica, más realista, pensaba que eso era todo. Se acabó el juego. Fundido a negro. Pero 4 días después, recibí el mensaje. No es de Julia. Es de Ellen. Nate. Me doy cuenta de que las cosas no salieron como nadie esperaba la otra noche. Si estás dispuesto, me gustaría que nos reuniéramos para hablar. Solo nosotros dos. Ellen. Sin asunto. Sin emoticonos. Sin firma elegante. Solo, me gustaría hablar. Genial. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Pensé en borrarlo. En reenviárselo a Julia con un «¿Tu madre sigue pensando que estamos juntos?». Decidí no hacer ninguna de las dos cosas. En lugar de eso, lo dejé estar. Dejé que se calmara. Intenté fingir que no me tentaba responder. Pero la verdad, estaba furioso. No solo con Ellen, sino con Julia. Conmigo mismo. Con toda la situación. 3 años juntos y todo terminó sin una conversación de verdad. Una mala noche, una explosión y ¡puf!, se acabó. Desapareció como en una mala primera cita. Necesitaba respuestas. Cerrar el capítulo. O tal vez solo alguien más con quien enfadarme. Así que respondí. Vale. ¿Cuándo y dónde? Quedamos en una pequeña cafetería a medio camino entre nuestros barrios. Terreno neutral. Sin velas. Sin pasta. Sin trampas. Ella llegó 10 minutos antes. Yo me aseguré de entrar exactamente a la hora acordada. Ni un segundo antes. Ellen se levantó cuando me vio. El mismo aspecto profesional. La misma sonrisa precisa. Pero había algo en ella que parecía diferente. Gracias por venir, dijo. Asentí con la cabeza, todavía de pie. Hagamos esto rápido. Nos sentamos. Nate, te debo una disculpa. Eso me pilló desprevenido. Dejé que mis instintos protectores se impusieran a la decencia común. Convertí una cena en un interrogatorio, y eso no fue justo para ti, ni para Julia.
Y a ella le pareció bien. No. En realidad, no. No quería que estuviera allí. Discutimos por eso. Eso era nuevo. Entonces, ¿por qué lo permitió? Porque a Julia no le gustan los conflictos. Y yo suelo ganar nuestras discusiones. Ellen dio un sorbo a su café. Parecía cansada. No físicamente, sino emocionalmente. Como alguien que ha empezado a revisar su propio comportamiento y no le gusta lo que ve. No me pareces alguien que admite fácilmente sus errores, le dije. Ella esbozó una sonrisa forzada. Estoy aprendiendo. Tarde, quizá. Pero aún así. Nos quedamos sentadas en silencio durante un rato. Yo me bebí el café. Ellen removió el suyo como si estuviera esperando a que se disolviera algo más profundo. Debes saber, dijo finalmente, que Julia habla de ti. Todavía. Más de lo que probablemente se da cuenta. Eso me impactó más de lo que esperaba. Entonces, ¿por qué no me ha llamado? Porque cree que lo estropeó todo. ¿Lo estropeó todo? Ellen asintió. Tiene miedo de que, si se pone en contacto contigo, le recuerdes eso. ¿Y por qué estás aquí? Por culpa. Quizá. Pero también porque he visto cómo es sin ti. Y no es mejor. No supe qué responder. ¿Un cumplido? ¿Manipulación? ¿Un poco de ambas cosas? No te pido que me perdones, dijo Ellen. Pero espero que hables con ella. Al menos una vez. No le debes otra relación. Pero quizá ella te debe una despedida de verdad. Exhalé. Lo pensaré. Ella asintió con la cabeza como si eso fuera todo lo que había venido a buscar. Luego se levantó, dejó unos cuantos dólares por el café y se marchó sin mirar atrás. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo. Pensando. No en Ellen. En Julia. En lo que ella quería. En lo que yo quería. ¿En qué demonios vendría después? Esa noche, abrí nuestro antiguo hilo de chat. Seguía sin haber ningún mensaje. Seguía habiendo silencio. Pero ya no me parecía tan definitivo. No me puse en contacto con Julia inmediatamente. No por orgullo. Ni siquiera por enfado. Solo necesitaba tiempo. Para asimilarlo. Para averiguar si lo que me había dicho su madre significaba algo. O si solo era un último y extraño epílogo de una relación que había muerto en algún momento entre los palitos de pan y la tercera pregunta sobre mi deuda. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que algo había cambiado. La disculpa de Ellen no era solo por culpa. Era una advertencia. Sabía que había hecho daño. Pero también sabía que Julia no iba a arreglarlo. Y supongo que eso fue lo que finalmente me empujó. Le envié un mensaje. Hola. ¿Quieres hablar? Tardó 6 horas en responder. Sí. Quedamos en un parque cerca de su casa. Un rincón tranquilo de la ciudad donde los niños jugaban en los parques infantiles y los paseadores de perros se saludaban con un gesto de cabeza como viejos amigos. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en un banco. Hola, dijo. Hola. Fue incómodo. Pero no insoportable. Tenía buen aspecto. No como una modelo de pasarela. Simplemente como ella misma. Como alguien que no había dormido mucho, pero que lo estaba intentando. Bueno, le dije, sentándome a su lado. ¿Cómo está tu madre? Ella gimió. Claro, te ha enviado un mensaje. Quería disculparse. Debería haberlo hecho. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato. Sabes que no quería que ella estuviera allí esa noche, dijo finalmente. Le dije que no viniera. Le dije que solo íbamos a estar nosotros. Entonces, ¿por qué estaba allí? Julia exhaló. Porque no la detuve. Eso no es lo mismo que invitarla. Pero tampoco es lo mismo que protegerte. Ahí estaba. No estaba poniendo excusas.
No estaba tratando de echarle la culpa a otra persona. Simplemente lo asumía. Me quedé paralizada, dijo. No sabía cómo decirle que se apartara. Nunca he sabido hacerlo. Podrías haberme llamado después. Lo sé. Me daba vergüenza. ¿Y miedo? ¿De qué? De que nunca volverías a mirarme de la misma manera. Hice una pausa. No lo hago. Ella parpadeó. Pero no porque te tenga en menos, añadí. Porque ahora te veo. No solo la versión que yo quería. Hablamos durante mucho tiempo. Sobre su infancia. Sobre cómo Ellen siempre había sido la voz dominante en casa. Sobre cómo su padre solía bromear diciendo que discutir con su madre era como jugar al ajedrez contra un huracán. Sobre cómo Julia aprendió a seguir la corriente para llevarse bien con todos. Para evitar roces a toda costa. Eres la primera persona con la que he salido que no se ha doblegado ante ella, dijo. Tampoco ganaste exactamente. Pero no te doblegaste. Le conté lo humillado que me sentí esa noche. No solo por su madre, sino por su silencio. Me sentí como si estuviera en un juicio, le dije. Y tú eras la única persona en la sala que sabía la verdad, pero te quedaste callada. Ella asintió. ¿Lo hice? Y lo siento. No fue un momento perfecto. No hubo violines. No hubo besos a cámara lenta. Solo una disculpa tranquila en un frío banco del parque. Y sinceramente, fue suficiente. Ese día no definimos nada. No dijimos que volvíamos a estar juntos. Pero si acordamos una cosa. No más espectadores. No más terceras ruedas. No más fantasmas en la mesa. Solo ella. Y yo. Y tal vez, algún día, algo real de nuevo. No retomamos donde lo habíamos dejado. No fue como pulsar un interruptor. No hubo un momento mágico en el que la incomodidad desapareciera y las cosas volvieran a la normalidad. En todo caso, fue más como intentar reparar una pared agrietada. Puedes pintarla, pero el daño sigue ahí a menos que lo arregles de verdad. Julia y yo decidimos volver a vernos. De manera informal. Sin presiones. Un café y un paseo. En algún lugar público para no caer fácilmente en los viejos ritmos. Y estuvo bien. Hablamos del trabajo. De las nuevas series que estábamos viendo. Del vecino raro de mi edificio que insiste en pasar la aspiradora a la 1 de la madrugada. Pero el elefante siempre estaba en la habitación. Su madre. Esa noche. Las consecuencias. Así que, al final, saqué el tema. ¿Puedo preguntarte algo? Julia levantó la vista de su café. Por supuesto. ¿Hablaste con ella sobre ello? ¿Después? Ella asintió. Sí. Hubo gritos. ¿Gritos buenos o malos? Gritos. Sonreí al oír eso. ¿Qué dijo ella? Que pensaba que me estaba protegiendo. Que no pretendía interrogarte, solo evaluar. Me sentí como si me estuvieran auditando. Yo también. Eso nos hizo reír un poco a las dos. Pero no duró mucho. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Qué le dijiste? Julia dudó. Removió su café. Le dije que se había pasado de la raya. Que te había hecho daño. Que me había hecho daño a mí. Y luego le dije que tenía que dejarlo estar. Arqueé una ceja. ¿Se lo tomó bien? Más o menos como cabría esperar. Pero me escuchó. Al final. Eso era nuevo. Eso era importante. Caminamos un rato después de eso. Por la orilla del río. Pasamos junto a gente paseando a sus perros, corredores, adolescentes fingiendo que no les importaba que los miraran. Julia se metió las manos en los bolsillos del abrigo. Sabes, no dejaba de pensar en lo que dijiste. Esa noche en el parque. Sobre cómo te decepcioné. No lo dije para hacerte daño.
Lo sé. Pero me dolió. Y era necesario. Me miró. Nunca se me han dado bien las confrontaciones. Nunca le planté cara. En realidad, no. ¿Pero perderte? Eso me hizo darme cuenta de que no puedo seguir evitando las cosas difíciles. Eso me dejó paralizado. La miré y vi a alguien diferente. Seguía siendo Julia. Seguía siendo la persona de la que me enamoré. Pero también era alguien que había pasado por algo, que había salido de ello sabiendo que no quería repetirlo. ¿Y qué quieres ahora?, le pregunté. Apartó la mirada. Respiró hondo. Quiero empezar de nuevo. No rebobinar. No fingir que no pasó nada. Sino empezar de verdad de nuevo. Como si nos conociéramos por primera vez. Eso es mucho pedir. Sí. Pero creo que somos lo suficientemente altos como para alcanzarlo. Cursi. Pero sincero. Nos quedamos allí, con el viento soplando un poco, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera en terreno irregular. De acuerdo, dije. Una condición. Ella levantó una ceja. La próxima vez que cenemos, solo nosotros dos. Sin invitados sorpresa. Ella se rió. Trato hecho. Entonces, justo antes de despedirnos, dijo algo que se me quedó grabado. Eres la primera persona que la ha hecho cambiar. Sin gritos. Sin amenazas. Solo marchándote. Y esa noche me di cuenta de que quizá marcharse no era el final. Quizás era el comienzo de algo que ninguno de los dos había tenido el valor de hacer hasta ahora. Empezar de nuevo suena bien en teoría. ¿Es limpio? Esperanzador. Como borrar el pasado y prometerte a ti mismo que esta vez no lo estropearás. Pero la vida no funciona así. No hay borrador para los recuerdos. No hay control más Z para las cosas que dijimos o no dijimos. Así que cuando Julia y yo decidimos empezar de nuevo, no fingimos que no hubiera pasado nada. Dejamos que quedara con nosotros. No como un lastre, sino como una cicatriz. Un recordatorio. Y, de alguna manera, eso lo mejoró. Nos lo tomamos con calma. Sin presiones. Sin grandes gestos. Solo cafés, paseos, alguna que otra película en la que ella elegía algo con subtítulos y yo, en secreto, me quedaba dormido a mitad de la película. Hubo momentos incómodos. Dudas. Momentos en los que empecé a preguntarme si solo estábamos jugando a las casitas con algo que ya se había quemado. Pero entonces ella decía algo gracioso. O recordaba cómo me gustaba el sándwich, sin cebolla y con pepinillos extra. O me sorprendía sonriendo sin siquiera intentarlo. Y pensaba, quizás así es como se cura. No le pusimos nombre. No de inmediato. Cuando la gente preguntaba, yo decía que habíamos vuelto a hablar. Que nos veíamos. Ella solo sonreía y decía, es complicado, pero bueno. Eso era suficiente. Incluso Ellen se mantuvo al margen. Por una vez. Envió un mensaje. Os apoyo a los dos. En silencio. Ese fue el mayor milagro de todos. Pasaron los meses. Entonces, una noche, Julia y yo nos encontramos de nuevo en ese mismo restaurante italiano. Otra noche. Otra mesa. Pero el mismo olor a ajo y nostalgia recocida. ¿Deja Billu?, preguntó ella, desplegando la servilleta. No veo a tu madre, así que creo que estamos a salvo. Los dos nos reímos. Esta vez de verdad. La cena estuvo bien. La conversación, mejor. Ya no nos esforzábamos tanto. No era necesario. Y cuando llegó la cuenta, ella se adelantó. Esta la pago yo, dijo. ¿Seguro? Considéralo una penitencia por la última vez. Me pareció justo. Al salir, deslizó su mano en la mía. Me resultó fácil. Me lo había ganado. Sabes, le dije, quizá esto funcione. ¿Qué te lo ha hecho pensar?
No has traído a nadie para que nos vigile. Me dio un codazo en el hombro. No tientes a la suerte. No vivimos felices para siempre. Todavía no. Quizá nunca. Pero vivimos con honestidad. Hablamos de límites. De su madre. Sobre cómo decir lo que pensamos cuando algo nos parece mal, aunque resulte incómodo. Especialmente entonces. Y ahí lo dejamos. Sin anillos. Sin promesas. Solo con un acuerdo tácito de que el amor no consiste en ser perfecto. Consiste en ser lo suficientemente valiente como para volver a intentarlo. Incluso después de la pasta. Incluso después del estofado. Incluso después de la tormenta. Fin.